Les damos cordialmente la bienvenida a la mesa número 5, Métodos de enseñanza en el derecho. Modera Ivonne Georgina Tobar Silva. En esta primera ponencia está Víctor Manuel Rangel Cortés, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, doctor y maestro en Derecho por la UNAM, cuenta con una estancia de investigación postdoctoral en la Facultad de Derecho de la UNAM. En la FES Acatlán imparte clases de licenciatura y posgrado en Derecho. Presenta el tema La educación en práctica forense de amparo mediante el uso estratégico de videos en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Muy buen día para todos ustedes en este congreso. Nosotros con la licenciada Carla Yadira Cano Camacho vamos a compartir con ustedes sobre nuestra experiencia utilizando videos hechos por nosotros mismos para materias como práctica forense de amparo, que tiene la característica de ser una materia en un alto porcentaje práctica, que es de último semestre, ya previa que los alumnos egresen. Y todo esto bajo la metodología propuesta por la doctora Mari Carmen González Videgaray y el maestro Rubén Romero Ruiz, dentro de un modelo que ellos proponen llamado la cátedra digital. Entonces, nuestro objetivo principal es producir videos que enriquezcan el proceso educativo de los estudiantes de la materia de práctica forense de amparo, en este caso de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Bueno, pues nuestra metodología, decíamos, se basa en el modelo de la cátedra digital, en donde pues hay varios elementos, ¿no?, que tienen que concurrir para que el proceso de aprendizaje sea el mejor. Y como pueden observar en la imagen, pues los cimientos de esto están en una comunicación a través de ambientes virtuales de aprendizaje, está también la parte de las videoconferencias, y con el objetivo de enganchar al alumno y transmitir los elementos que debamos transmitir, pues hay recursos, hay actividades alojados dentro de esos ambientes virtuales, entre los que se incluyen, en los recursos se incluyen los videos, y en las actividades pues forzosamente tiene que haber un proceso también de evaluación. Y pues esto para darle sustento a procesos de educación en línea, pero también híbrida y presencial. Bueno, pues ¿cómo funciona esto? La primera cuestión sería fragmentar la información, fragmentar el tema que yo voy a tratar de desarrollar a través de los videos, de tal manera que, bueno, si un tema lo puedo fragmentar o dividir en distintos videos, pues este sería el primer paso. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que el alumno tenga la posibilidad de recibir todo a través de pequeños trozos de información, y de esa manera pues tratar de que los digiera de una mejor manera que si lo hacemos con un video, por ejemplo, de 1 hora, pues eso puede resultar no la mejor manera necesariamente. Si ustedes observan aquí en la pantalla, pues tenemos un primer video que está ahí señalándose en rojo, y abajo pues vienen más, ¿no? Si hiciéramos la pantalla hacia abajo, pues vendría una lista adicional con videos, justamente por esta situación de la fragmentación. El otro punto pues es el uso de PowerPoint. Estos videos podríamos decir que se trata de videos que son caseros, que nosotros como profesores hacemos en PowerPoint, que es un programa que tenemos acceso a través de la universidad, de tal manera que no necesito comprar un programa adicional para elaborar los videos. Entonces, con lo que tenemos a la mano podemos trabajar perfectamente, y ahí agregar el uso de los descriptores gráficos que pues ya vienen incluidos en este sentido. El otro punto sería, una vez que se elabora el video, hay que subirlo a YouTube.
Si ustedes alcanzan a observar aquí abajito, ahí se alcanza a notar el logotipo de este repositorio de videos que nos permite almacenar una buena cantidad de documentos. A diferencia que si lo hago en mi computadora y de ahí los estoy subiendo, pues de entrada mi computadora se va a estar saturando, ¿no?, de información. Recordemos que los videos son de los programas que más datos o información contienen y por lo tanto pues son de los más que más espacio ocupan dentro de nuestras computadoras. Y de YouTube los vamos a enlazar o los voy a incorporar dentro de una plataforma Moodle. Recordemos que aquí es importante el uso del ambiente virtual de aprendizaje. Si ustedes observan, acá está, dice SEA, que es el nombre institucional que se le dio, y por acá aparece el logotipo justamente de Moodle, que es el software o plataforma que se utiliza en nuestra facultad. Entonces, a través de un recurso que se llama página, si ustedes observan, el alumno no tiene que ver el video en YouTube, sino que lo ve dentro de la misma plataforma del curso, evitando así los distractores que de pronto puede encontrar en aquella, pues en aquella página de internet. Bueno, pues algunas de las ventajas que encontramos en el uso del video en materias como práctica forense de amparo, pues es que de entrada la disponibilidad que tiene el alumno para tener acceso a un video, ¿no? Porque lo puede hacer desde la plataforma Moodle, en su computadora, en su celular. Además, lo puede ver en el momento que quiera, en su casa, en el transporte público, que en la Ciudad de México pues pasan de repente muchas horas. En cualquier lugar en donde pues simplemente tengan el acceso a internet, pueden visualizar esta clase de de recursos. Y otro elemento importante pues es que justamente pueden ver una y otra y otra y otra vez la explicación que se les está dando. No tienen que estar corriendo con captar lo que el profesor dijo, tal vez de manera muy rápida, sino que pues pueden ponerle pausa, pueden volver a reproducir. Se puede, YouTube permite bajar o aumentar la velocidad de reproducción de tal manera que pues bueno, son dos puntos ahí a favor del uso de estos recursos. Otro elemento que, bueno, pues hay que explotar la parte visual, ¿no? Decíamos, el apoyo, por ejemplo, de los descriptores gráficos. Si ustedes se fijan, pues nuestro juicio de amparo en el caso de México, pues es bastante complejo. Y los descriptores gráficos en este caso pues nos permiten detallar de manera muy importante, diría yo, el contenido, todas las etapas de un juicio, ¿no? En este caso, y con ayuda de estos gráficos, de los colores, pues nos permite perfectamente identificar los momentos, los escritos, las autoridades y todo con el mayor detalle posible para poder explicar en este caso el tema que es, insisto, pues es muy práctico. ¿Qué resultados hemos podido observar? Bueno, pues a partir de la aplicación de un cuestionario muy sencillito, hemos tratado de tener la apreciación de los alumnos de dos generaciones distintas de esta materia, que incluyen entre las dos aproximadamente 100 alumnos, pero si ustedes observan solamente 48 son los que responden este cuestionario. Entonces, digo, ojalá pudiéramos tener el 100% de los alumnos aquí. No es posible, pero bueno, de cualquier manera lo que podemos apreciar es que en su mayoría en las dos preguntas están o consideran que fue provechoso, que les fue benéfico
contar con recursos como videos, estos videos que hemos presentado en la plataforma de Moodle. Y el dato quizás más importante aquí sería saber cuántos reprobaron. Bueno, aquí de un total de alumnos de 100, estamos hablando de que solamente 3 personas reprobaron el curso. Aquí desde luego hay que señalar dos factores, que los que reprobaron, lo que podemos decir es porque prácticamente abandonaron el curso, o sea, ya fue gente que perdimos en el camino, desafortunadamente, y que el curso, decíamos, no solamente se enfoca a los videos, sino que se enfoca al desarrollo de actividades con base en pues otra serie de factores. Pero sí notamos que hay la cantidad de personas que reprueban pues es menor. De hecho, en la última generación en la que se aplica, no hubo una sola persona que reprobara el curso. Bueno, pues los resultados que hemos obtenido, primero cabe señalar que no los podemos considerar como absolutos, sino que, bueno, como un indicador para seguir trabajando, seguir reforzando una parte de los recursos que utilizamos de carácter digital en las clases, pues ir perfeccionando, por supuesto, a efecto de poder crear contenido educativo atractivo, que sea efectivo para pues la experiencia de aprendizaje de los alumnos, con la finalidad de que mejorar su aprendizaje, mejorar su rendimiento. Y bueno, pues la realidad es que no se trata de reemplazar al profesor, ¿no? De ninguna manera, porque nosotros somos los expertos en la parte de contenido, entonces ahí hay un trabajo muy fuerte de parte de nosotros, sino que el video se convierte en una parte de apoyo, en una parte que ayude a los alumnos a administrar mejor su tiempo, preparar mejores actividades, poder desarrollar pensamiento crítico, mejorar la habilidad para tener un conocimiento del contexto jurídico que está vigente en este caso en la materia de la práctica forense de amparo, y pues tener más claros los contenidos que pues se les están presentando y que ellos tienen que aprender. Bueno, pues como conclusión principal lo que podemos decir es que el uso de videos tiene un impacto bastante positivo, quizás no solamente en materias como práctica forense de amparo, sino se pueda trasladar a otras materias, porque el alumno puede revisar constantemente, puede administrar su tiempo, se puede fomentar el uso del pensamiento crítico, el aprendizaje activo también se facilita o se puede impulsar a través de esta clase de recursos digitales. Entonces, pues la idea sería utilizar en mayor medida los videos. Recordemos que el video no se hace solo, la parte de contenido, pues ahí hay un papel importante de parte del profesor, hay una labor relevante en donde, bueno, pues hay que hacer énfasis y que hay que pues ir perfeccionando en estos casos. Rodrigo Marín Vilchis, doctor en Derecho Penal, maestro en Derecho Corporativo, maestro en Ciencias de la Familia, licenciado en Derecho, licenciado en Filosofía, abogado litigante y académico por más de 20 años y con varias publicaciones, presenta el tema: la evolución jurídica reciente desde el ángulo de otras disciplinas para la generación del conocimiento del derecho, análisis de reformas, nuevas leyes y costumbres en el litigio contemporáneo. Hola, ¿qué tal? Les saluda con muchísimo gusto Rodrigo Marín Vilchis. Soy doctor en Derecho, licenciado en Filosofía, licenciado en Derecho. Agradezco la invitación del doctor Enrique Cáceres, quien pues me ha
hecho llegar también desde hace 5 años. Aquí está mi primer participación en este Congreso Internacional. Y bueno, pues vamos a hacer algunas reflexiones en torno a este interesante tema de la inteligencia artificial en las aportaciones para la metodología de la investigación jurídica. La ponencia con la que voy a colaborar el día de hoy se llama La evolución jurídica reciente desde el ángulo de otras disciplinas para la generación del conocimiento del derecho. Es decir, haremos una reflexión sobre las reformas, nuevas leyes y costumbres en el litigio contemporáneo. Así que vamos a ponernos en contexto. Hay que recordar que sí, efectivamente ha habido en este país una gran cantidad de reformas jurídicas, grandes aportaciones enmarcadas y considerando siempre ya la inteligencia artificial. Así que los objetivos de esta reflexión son el conocimiento jurídico y su enseñanza desde esta perspectiva de las aportaciones en esta dinámica legal en las materias laboral, civil, penal, mercantil, administrativa, fiscal. Así que el entorno que he considerado para esta investigación han sido las novedades en los últimos 5 años. Es, por supuesto, una representación en una investigación, no es exhaustivo, y por supuesto el método será principalmente documental en los análisis en legislativos, reglamentarios y empírico, es decir, las aportaciones que su servidor como postulante y mis colegas hemos reflexionado en torno a este mundo práctico. Así que entrando en la materia laboral y situándonos en la circunstancia de la pandemia, que por cierto, hago un paréntesis, envío mis condolencias a quienes hayan perdido a sus seres queridos y amigos en este periodo. Y volviendo al tema, hay que reconocer la consolidación de las reformas jurídicas para reconocer los derechos de los trabajadores. La actividad a distancia se ha consolidado, como por ejemplo el teletrabajo, y se han expedido diversas normas oficiales como la de la salud mental, que analizaremos, dado que el contexto ha variado. Esto nos permite un mejor análisis respecto a esta evolución. Tenemos, por mencionar alguno, la norma oficial mexicana, que se refiere a los factores de riesgo psicosocial, el análisis y su prevención, que tuvo algunas etapas previa a la pandemia, cuando se evaluaron las medidas de prevención. Por ejemplo, los trabajadores que se pueden encontrar acontecimientos traumáticos severos, a difundir la información también preventiva. Y esta etapa de la consolidación de esta norma fue en plena pandemia, en octubre de 2020, en donde se identifican los análisis y factores de riesgo psicosocial. Si bien es cierto que esta norma 2018 fue gestándose con el tiempo, bueno, la pandemia consolidó su pleno ejercicio, estar frente al computador y aislado en su domicilio, aislado de la sociedad, tuvo una importancia muy, muy importante, muy relevante, sí. Respecto a la materia civil, ciertamente hubo muchísimos cambios en los procedimientos, la presentación de escritos, la gestión judicial a distancia, las audiencias grabadas y la formalidad de los actos jurídicos, bueno, se fueron consolidando. Y tenemos, para mencionar algunos ejemplos, algunos sitios electrónicos en donde diversos elementos se ponen al alcance de todos los litigantes y del público en general, los boletines judiciales, algunos calendarios importantes, el sitio para colocar las denuncias, formatos
genéricos en materia familiar, la transparencia, revistas digitales, en fin, muchísimos elementos en esta era tan relevante al alcance de todos los litigantes y en el enfoque de este congreso para los investigadores y los estudiantes. Así que tenemos sitios bellísimos sobre los juicios en línea, en donde se pueden realizar ejercicios prácticos o la consulta de expedientes o el poder realizar trámites administrativos a distancia. Así que ya tenemos nuestra oficialía de partes común y por supuesto también el muy penoso lugar para sacar citas en internet, ya que, bueno, pues es complicado. La celeridad de los asuntos, pues ha tenido muchas dificultades porque pues hay que esperar las filas virtuales. En materia penal, estamos recientemente estrenando este Código Nacional de Procedimientos con sus enormes benevolencias, los juicios sumarios, la restitución de los daños, las audiencias de tipo oral, la grabación de resoluciones y argumentos. Son manjares para el estudioso e investigador de derecho, quien puede abundar sobre el soporte de estas nuevas argumentaciones. Por supuesto, también tenemos ya lugares muy benévolos, como lo es el sitio para poner denuncias a distancia, en donde ciertamente se tiene que probar los hechos de una manera simple y ser ratificados, muchos de ellos de forma presencial. En materia mercantil también hubo una enorme evolución previo a la pandemia, hubo mucha reticencia en el legislativo, dado que la materia mercantil, pues los pagarés, los contratos, las letras de cambio, los títulos de crédito son documentos escritos, así que el litigio en esta materia fue muy controvertido. Ahora veremos los espacios de tiempo en el que pudo incorporarse, pero ciertamente nos ofrece ya una escucha sumaria de las audiencias para el estudioso, un análisis pormenorizado de cada uno de los detalles. También bueno, pues hay diversos institutos de la federación en donde se realizan estos diagnósticos y la objetividad de los beneficios. Si podemos observar los tiempos en los que estos juicios orales en materia mercantil pudieron gestionarse, ciertamente nos da una idea de la dificultad y la reticencia que hubo para poder analizar los documentos escritos, y tienen aquí en línea, en pantalla, bueno, pues algunos límites para poder realizar la gestión judicial. En materia administrativa, también en materia fiscal, el Poder Ejecutivo ha realizado enormes e importantes inversiones en la estructura informática para poder ofrecer una inmediatez, una transparencia y una resolución eficiente a las necesidades de la población. Aquí tenemos en pantalla algunas páginas pesadilla como la de los impuestos, pero también hay lugares en donde ya la gestión, por ejemplo, de las actas del registro civil en línea son mucho más amigables. Hay lugares de la administración pública en donde se pueden realizar la conciliación y las audiencias como chats electrónicos, y ejemplo de ello tenemos aquí el de la Profeco, que funciona bastante bien. Bueno, pues los resultados de esta investigación pueden observarse de una manera objetiva respecto a las entidades jurídicas, los decretos y publicaciones de las nuevas leyes, estas nuevas reformas, tienen ya aquí pues una medición muy estructurada, nos pueden ofrecer un mejor análisis, valorarlos desde la luz de la inteligencia artificial e incidir
en la memoria, una de las facultades indispensables para el litigante. Como propuesta para discutir, yo les preguntaría cuáles pudieron haber sido las consecuencias si no hubiese habido toda esta preparación jurídica en el contexto que acabamos de sobrevivir. Y también cuáles pueden ser los errores. Pienso en las poblaciones de analfabetismo tecnológico o que no tienen suficiente estructura. Y también hay que pensar en el futuro inmediato, próximo, remoto, cómo va a evolucionar esta inteligencia artificial. Así que eh, yo diría, en conclusión, que es necesario vivir al día en el aula, en el salón de clases, aunque sea aula virtual, en el juzgado y en los despachos en donde se estudian y litigan los asuntos. Hay que poner la atención en las reformas, nuevas leyes y costumbres, observar el desarrollo jurídico, los cambios de procedimiento, tener la oportunidad de investigar los motivos que ha tenido el legislador y también valorar en su propia medida la objetividad del conocimiento y la práctica jurídica en las materias que hemos presentado como una ilustración de este tema. El abogado, la abogada que no se actualiza, dicen, dar una buena paliza. Así que es indispensable estar al día. Propongo ante ustedes algunas referencias de bibliografía y también algunos sitios electrónicos gratuitos, así como las referencias de imágenes de la presentación. Todo esto estará, bueno, pues en el escrito que próximamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM les hará llegar. Así que quienes quieran pues continuar con este diálogo, me pueden encontrar en estas populares redes sociales o en este correo electrónico. Y bueno, mi deseo es que aprovechemos estas buenas oportunidades que tenemos para reflexionar en este nuevo contexto histórico que es la inteligencia artificial con todas sus bondades, un verdadero banquete para el estudioso del derecho. Me despido con gusto y les deseo mucho éxito. Hasta luego. Adiós. Walter Martín Arellano Torres, profesor de licenciatura y posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y otras instituciones, licenciado en Derecho, Filosofía, Ciencias de la Comunicación y Psicología, maestro y doctor en Derecho, conferencista a nivel nacional e internacional, autor y coordinador de obras jurídicas, presenta el tema Massive Online Open Courses, Prospectiva Jurídica. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy estamos para presentar en este Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica las aportaciones en la era de la inteligencia artificial, pues justamente los avances y resultados de un MOOC que realizamos entre distinguidos académicos y académicas de la Facultad de Derecho y la CUAYET, ¿no? Les voy a platicar un poco acerca del MOOC Prospectiva Jurídica, del cual yo soy académico responsable y que concluimos el semestre pasado, afortunadamente con muy buenos resultados. Para ello, pues justamente me daré a la tarea de platicar un poquito acerca de cómo fue este proceso y sobre todo que el MOOC no es algo aislado, o sea, no es algo que se ha dado simplemente fuera de foco como un producto aislado, sino que en realidad pues el MOOC es resultado pues de varios otros productos, ¿no? Me atrevería a señalarlo. Y para ello, bueno, pues los objetivos de esta ponencia son explicar el tema de los MOOC, exponer los resultados del MOOC Prospectiva Jurídica, sobre todo los procesos y contenidos que también pues de alguna manera son parte de este esfuerzo académico, ¿no? En principio explicar que los MOOC se puede decir que son las siglas de unas palabras en inglés que son Massive Online Open Courses, ¿no? Los Massive Online Open Courses se pueden encontrar en distintas plataformas, tal vez la más emblemática, la más conocida es Coursera. Sin embargo, bueno, pues hay gente que también ha hecho pues este tipo de esfuerzos en el
pues en otros espacios, como por ejemplo, podemos decir que se ha hecho en YouTube, otro tipo de plataformas. Coursera no es la única aplicación que existe en esta materia, pero de alguna manera pues está latente. Estos cursos se pueden clasificar, recuerden ustedes que tenemos 3 tipos de educación. Educación formal, que es aquella que está reconocida por instituciones, que otorga ciertas licencias para ejercer alguna disciplina, otorga grados o reconocimientos que son reconocidos para el ejercicio de alguna función. La educación semiformal, que puede ser aquellas que se da de manera sistemática, estructurada, pero que su reconocimiento no es del todo útil para ejercer alguna profesión o de alguna forma no es estrictamente o legalmente necesaria. Y la no formal, pues es de alguna manera la educación que nosotros aprendemos en el día a día, que nosotros aprendemos en el devenir de nuestra existencia y tal vez lo que sea el leitmotiv de la vida. Venimos a esta vida pues justamente a aprender. Entonces, en ese sentido, pues me atrevo a decir que tenemos de alguna manera la pauta para hablar acerca de toda esta cuestión, ¿no? De los MOOCs que se pueden clasificar dentro de la educación semiformal. ¿Por qué semiformal? Porque pues en realidad los diplomas pues sí pueden tener cierta validez curricular, pero pues no tienen un peso real, ¿no? Para decir que sirven para el ejercicio de alguna cuestión o alguna profesión, ¿no? No obstante a ello, sí podemos decir que tampoco pues no cuentan, ¿no? Claro que cuentan, ¿no? Para algunos informes y para algunas otras cosas, y por supuesto son profesionalizantes y además están sistematizados, ¿no? Que eso le da carácter, pues, de seriedad, ¿no? Es un esfuerzo sistematizado, académico, con especialistas que hablan acerca de temas seleccionados y que son de gran apoyo justamente para entender un tema concreto, ¿no? Entonces, los MOOCs de alguna manera son una manifestación de la educación formal, ¿no? Y que está hecha de manera sistemática, de manera organizada por especialistas y también por un equipo de pedagogos. Aquí en la ciudad universitaria tenemos justamente al equipo interdisciplinario de Quayet que coadyuvan a que estos MOOCs pues, vengan muy bien cuidados, coadyuvan a la edición, coadyuvan a las herramientas didácticas y pedagógicas para llevar a buen puerto este proyecto. Entonces, aprovecho también para agradecer a Quayet, ¿no? Que sin Quayet no podríamos llevar a cabo o no pudimos haber llevado a cabo este proyecto. Por otro lado, bueno, hablemos un poquito más detalladamente, ahora sí, exponer los resultados del MOOC, ¿no? Es algo importante. Y para ello, pues nos debemos de remontar justamente acerca del PAPIME con clave P302222, ¿no? Y pues justamente, pues es el proyecto a partir del cual surge pues toda esta cuestión, ¿no? Si nosotros hiciéramos una cronología, ¿no? Acerca de cómo sucedió todo esto, pues podríamos decir que surge con la convocatoria 2022, justamente 22, de los PAPIME, y pues justamente el curso va a ser publicado un año después, en abril de 2023. Pero hablemos un poquito acerca del curso, ¿no? Y del contenido también, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo primero que debemos dejar en claro, ¿no? Es que hablar de prospectiva es una necesidad, no es un capricho académico y mucho menos no una ocurrencia política. La pandemia nos recordó que el futuro es incierto y que desafortunadamente no se pueden prever todas las adversidades a las que la humanidad se puede enfrentar. Sin embargo, también nos hizo pensar la importancia de pensar prospectivamente el diseño de escenarios viables, deseables y por supuesto futuros, ¿no? A fin de no solamente adelantarse a posibles adversidades, sino también de generar condiciones favorables para el porvenir, sin dejar de tomar en cuenta los contratiempos que pudieran suceder en el camino. Fue justamente en el año 2021, no 2022, cuando quienes realizamos pues este proyecto, comenzamos las pláticas para concursar en la convocatoria 2022 del programa Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación, que es el PAPIME de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese tenor dimos cuenta de lo que aparentaba ser un vacío temático en el mundo jurídico en torno a la prospectiva. Pues si bien es cierto, hay múltiples textos
y ensayos bautizados con la palabra prospectiva. En ese momento no había una obra respecto al tema prospectiva jurídica en los términos que deseamos plantearla. Así que decidimos hacer una propuesta para investigar y proponer un algo, ¿no?, acerca de este tópico, prospectiva, aplicado al derecho, ¿no?, que sí es el objeto de interés en otras áreas afines al derecho, como la sociología. Mencionar algunas. El proyecto fue aceptado justamente el año 2021 y se desarrolló durante todo el año 2022. Luego de ese tiempo tuvo como resultado varios productos académicos. En primero, el Massive Online Open Course, el MOOC de Perspectiva Jurídica, y ahí vamos a platicar un poquito acerca de la relación con los libros vivos, ¿no? El primer encuentro nacional de prospectiva, que también es una cosa muy importante, y también tuvo el diseño de la propuesta de reforma, ¿no?, la propuesta de reforma de la materia método del caso y prospectiva jurídica. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estos tres proyectos, naturalmente con especial énfasis al proyecto del PAPIME, ¿no?, del MOOC, ¿no? Entonces, en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, COAYED de la UNAM, se realizó un curso masivo, abierto y en línea, que es un instrumento didáctico de divulgación que busca exponer al público general y, por supuesto, al especializado en temas jurídicos una introducción panorámica a la prospectiva jurídica. Este curso fue bautizado como Prospectiva Jurídica y se puede decir que es un instrumento siamés de otro producto, que es el libro de introducción a la prospectiva jurídica, ¿no? Porque los guiones del MOOC, ¿no?, se hicieron al amparo de lo que pues va a ser el libro que ya está ahorita en prensa, ¿no?, de introducción a la prospectiva jurídica. La conexión entre los videos y los contenidos del curso y el libro, ¿no?, se hizo con la intención de acoplarse a un nuevo paradigma académico que llamamos libros vivos. ¿Esto qué quiere decir? El libro tiene un código QR que se conecta directamente con el curso en COAYED, ¿no? De veras estamos convencidos de que hay una nueva generación de personas lectoras inmersas en un contexto donde los medios y contenidos electrónicos tienen un papel protagónico en la necesidad, ¿no?, de hacer unos libros que sean un poquito más accesibles, ¿no? Y, por supuesto, los académicos y las académicas no podemos permanecer indiferentes. Esta idea de los libros vivos atiende a combinar la importancia de los textos académicos con la creación de contenidos digitales. En otras palabras, ¿no?, consideramos que uno de los retos contemporáneos que tenemos quienes hacemos academia es justamente adaptarnos a las circunstancias y exigencias de las nuevas generaciones. Una de ellas es llevar las investigaciones al mundo de los contenidos en la web de manera interactiva. Así pues, el libro, ¿no?, es un intento de combinar la importancia de los libros con los nuevos medios de comunicación y con las innovadoras herramientas digitales como lo son los MOOC, que se componen de videos cortos cuya realización corre a cargo justamente de especialistas en los temas, pero también profesionales de educación, de las comunicaciones, de la producción y realización de contenidos y, por supuesto, editores de videos. Al amparo de lo anterior, ¿no?, pues de alguna manera creemos que el libro y el MOOC van de la mano, ¿no? Es decir, quien compre el libro tendrá acceso al MOOC y quien tenga acceso al MOOC sería deseable que combine con el libro, ¿no? Es decir, mucho de lo dicho en el libro está en el MOOC y mucho de lo del MOOC está en el libro, aunque sí tienen algunos matices de diferencia. Claro, los guiones no pueden ser exactamente lo mismo que pues el libro, ¿no? En el MOOC no solamente participamos quienes formamos parte del proyecto, sino participaron pues una serie de personajes, entre ellos la doctora Guillermina Paz, Baena Paz, que es la que nos hizo el prólogo, ¿no?, y que además es la presidenta de la World Future Society, ¿no?, de la Executive Board de la World Future Studies Federation, ¿no? Entonces, pues es una gran institución, ¿no? También la doctora María Sierra Pacheco, que es una investigadora de la Ibero. En fin, ¿no?, tuvimos la oportunidad de dialogar con varios académicas. También nos encontramos con el primer encuentro de perspectiva jurídica. A finales de octubre de 2022 se llevó a cabo con el apoyo de las autoridades de la Facultad de Derecho, ¿no? Y pues la principal meta fue reunir especialistas en la materia de perspectiva jurídica a fin de compartir investigaciones e ideas, generar debates también y foros de discusión con un enfoque interdisciplinario que abonara la solución de problemas jurídicos nacionales con enfoque de futuro, ¿no? En este espacio académico fue un rotundo éxito, ¿no? Pues convergieron académicos de distintas instituciones, de distintas latitudes, que enviaron ponencias de manera abierta, así como la asistencia de entusiastas alumnos de licenciatura y posgrado,
quienes fueron muy participativos a lo largo de las mesas, ¿no? La mesa inaugural, Prospectiva y Prospectiva Jurídica, se engalanó con las ponencias de 3 académicos de gran prestigio, y a la ya referida doctora Guillermina Baena, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Que habló acerca de qué es la prospectiva y para qué sirve. El doctor Manuel de J. Jiménez, joven promesa de la Academia Jurídica Contemporánea, expuso la brillante charla, ¿no? Juan Llambias Acevedo y el rescate de su propuesta de justicia prospectiva. Finalmente, el doctor Álvaro Guadarrama, de la Universidad Autónoma de Morelos, habló acerca de la prospectiva del abogado, ¿no? Todo ello, bueno, pues también tuvo en las posteriores mesas, ¿no? Desarrollo de derechos humanos y prospectiva. Ahí tuvimos, por ejemplo, Armando de Nigri Filo, asesor de servicios del sistema de salud de la ONU, ¿no? Quien expuso prospectiva de derechos humanos y desarrollo. También el divulgador de la filosofía, Amílcar París Mandoki, ¿no? Nos compartió lo concerniente al enfoque basado en derechos humanos para la evaluación de políticas públicas. Paulina Rodríguez Landecho, destacada profesora de la UAC, ¿no? Nos habló acerca de prospectiva y constitucionalismo, retos para el porvenir. El tema género, argumentación y prospectiva también tuvo lugar. Ahí estuvo la doctora Ivonne Tobar, ¿no? También tuvimos el honor de contar con la doctora Isabel Medina Parra, de la Universidad de la Frontera Norte, a la doctora Graciela Steines, que habló de género y derecho, un enfoque prospectivo, ¿no? En fin, tuvimos realmente muchas mesas muy importantes. Por supuesto, tuvimos al doctor Cázares Nieto y a la doctora Patricia Olvera, ¿no? En la mesa de enseñanza del derecho, un enfoque prospectivo, que ellos hablaron justamente acerca de la investigación jurídica de los juristas, crónica de un episticismo anunciado, y de disrupción de la enseñanza del derecho, ¿no? Entonces tuvimos ponencias muy interesantes y muy valiosas. Y de ahí justamente surgió el diseño de la propuesta de la materia método del caso y prospectiva jurídica, la cual pusimos a consideración justamente del seminario de filosofía del derecho para que se sometiera a revisión por parte del Consejo Técnico. No sé si esto fue así, pero al menos hicimos la propuesta, ¿no? Como uno de los resultados de este PAPIME, ¿no? Entonces, tenemos el tiempo muy corto, me gustaría seguir platicando acerca de ello. Lo que sí les puedo decir es que el PAPIME, el curso MOOC lo pueden descargar o lo pueden tomar de manera gratuita con su número de estudiante, ¿no? Con su correo institucional o con su correo institucional de profesor, de estudiante, ahí en la página de Coursera, ¿no? Y me voy a permitir dar unas conclusiones. Los MOOCs son una alternativa a la educación formal, pero no la suplen, son la educación semiformal. El MOOC de Prospectiva Jurídica es innovador, es el primero de la Facultad de Derecho en la aplicación Coursera y en colaboración con Quayet, ¿no? Es necesario que se tomen los MOOCs como mecanismos de divulgación, más que difusión o más que sistemas educativos, son mecanismos de divulgación. Cuarta conclusión, nos ayudan a fortalecer los temas vistos en clase. Los MOOCs son de gran utilidad para repasar los temas vistos en clase. Y finalmente, la última conclusión es que hay una tendencia a que estos mecanismos sigan creciendo. El 18 de mayo justamente se habló acerca del lanzamiento de este MOOC, lo pueden consultar, salió en la Gaceta de la UNAM. Finalmente, bueno, yo quisiera agradecer a las y los organizadores, con especial énfasis al doctor Enrique Cázares por siempre llevar a buen puerto este tipo de eventos, mandarles un saludo y, por supuesto, agradecerles la generosidad de la escucha. Muchísimas gracias. Les dejo mi correo www.waltermarellano@derecho.unam.mx y algunos de mis trabajos se pueden descargar de manera gratuita en la página www.waltermarellano.com. Muchísimas gracias y ojalá nos estemos viendo en el próximo año en otro congreso más de esta naturaleza. Saludos a todos y a todas. Ivonne Georgina Tobar Silva, licenciada, maestra y doctora en Derecho, magíster en Derecho Internacional por las Universidades de Chile y Heidelberg, cuenta con un postdoctorado en Nuevos Retos de Gobernanza Pública por la Universidad de Salamanca, candidata a investigadora nacional por el CONACYT y profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Presenta el tema Retos de la enseñanza y las perspectivas críticas en la formación del jurista, una aproximación a partir del desarrollo tecnológico del siglo XXI. Agradezco la oportunidad para participar en el 11º Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica, Aportaciones en la Era de la Inteligencia Artificial. El título de mi ponencia es Retos de la enseñanza, de las perspectivas críticas en la formación del jurista, una aproximación a partir del desarrollo tecnológico del siglo XXI.
Los aspectos que se consideraron para la presente ponencia radican en identificar la importancia de la crítica jurídica para analizar los conflictos presentes en la sociedad que el derecho requiere prevenir y solucionar. En este marco, la educación jurídica juega un papel fundamental para reflexionar en torno a la importancia de la crítica en la práctica jurídica cotidiana, la toma de decisiones y la investigación jurídica, como lo demuestran las corrientes del realismo jurídico norteamericano, los estudios críticos del derecho y la crítica jurídica latinoamericana, que además nos permiten sensibilizarnos en torno a la importancia de los cambios presentes en la sociedad. Junto con esto, tendríamos que identificar qué relevancia han tenido las nuevas tecnologías en el siglo XXI y qué retos conlleva para el jurista y el derecho en sí. El objetivo general del presente trabajo es exponer los retos de la enseñanza de las perspectivas críticas en la formación del jurista en el marco del desarrollo tecnológico del siglo XXI, con la finalidad de explorar los factores de conflictos sociales, la necesidad de prevenir conflictos y la adecuada toma de decisiones en el ámbito jurídico. Lo anterior lo abordaremos en 3 partes. La primera se abocará a identificar los alcances de la crítica jurídica interna, con una breve referencia al realismo jurídico norteamericano, estudios críticos del derecho y crítica jurídica latinoamericana. En segundo término, abordaremos las implicaciones de las nuevas tecnologías, de la información y de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico. Y finalmente abordaremos los nuevos horizontes de la educación jurídica para fortalecer la enseñanza crítica del derecho. En un primer momento tenemos que la crítica jurídica interna lo que va a analizar es que sí, el derecho y el Estado son relevantes, sin embargo, tenemos que identificar aspectos como el carácter político y dominador del derecho, la supuesta neutralidad política presente en el derecho, identificar si existen inconsistencias, vacíos o sesgos en la racionalidad jurídica, analizar la posibilidad de actuar del jurista en su sociedad, identificar la complejidad presente en el razonamiento jurídico y comprender el derecho en función del contexto en que surgen las decisiones políticas. Podemos encontrar distintos enfoques que han abordado estos temas, sobre los cuales nos centraremos en 3 de manera particular. Los estudios críticos del derecho en Estados Unidos de América, con su referente al realismo jurídico norteamericano, y la crítica jurídica latinoamericana, que lo que nos apuntan es a identificar la necesidad de reconsiderar el conocimiento jurídico y ver de qué manera cumple con su funcionalidad social. Porque no es posible que, justo como dice Alejandro Nieto, el abogado se quede aislado de su realidad. Se necesita considerar en todo momento el contexto en el cual se aterriza. Lo anterior lo podemos ver efectivamente desde el realismo jurídico norteamericano a principios del siglo XX en Estados Unidos de América, que involucraba que junto con el estudio del derecho tendríamos que explorar factores extrajurídicos, como políticas públicas, las ciencias sociales o la ideología del juzgador, para cuestionar el formalismo judicial, la educación jurídica y la decisión judicial. Entre los exponentes podemos encontrar a Roscoe Pound, Carl Llewellyn, Felix Cohen, y también en un enfoque ideológico podemos encontrar a Jerome Frank, Benjamin Cardoso, entre otros autores que nos permiten identificar qué alcances tiene el ir más allá del análisis de la norma jurídica, de los principios jurídicos o de la doctrina jurídica que tradicionalmente se utiliza en las aulas. Este punto de partida fue significativo para que en la década de los 60s y 70s del siglo XX en Estados Unidos de América se generaran los estudios críticos del derecho. A partir de esta convulsión política y social que vivía aquella nación, se empezó a cuestionar la necesidad de ver la manera en que el contexto y la política podían influir
en temas como la crítica a la objetividad e indeterminación del derecho, la crítica a la neutralidad judicial, la crítica feminista y de raza, y desde luego esta vinculación del derecho con la política. En este marco encontramos obras como de Duncan Kennedy, de Roberto Mangabeira Unger, de David Brubeck, Mark Tushnet, o una crítica feminista como Catherine McKinnon lo ha trabajado, o en su caso Robin West o Andrea Dworkin. También encontramos la crítica de raza con autores como Cornel West y Derek Bell, que lo que pretenden enfatizar es cómo el contexto va a influir en la manera en que se toman decisiones, en la manera en que se tienen que interpretar las normas y cómo puede el jurista generar bases para la transformación social a partir precisamente de las complejidades sociales. En otro enfoque también vamos a encontrar que en América Latina se ha presentado una crítica particular para identificar la manera en que las estructuras socioeconómicas históricamente presentes en la región nos permiten abordar la situación delicada que enfrentan diversos sectores de la población que se consideran que han sido explotados, dependientes, marginados, o incluso trabajar este concepto de la colonialización del saber y de las instituciones. Eso involucra acercarnos al pensamiento de autores como Carlos María Cárcova, Jesús Antonio de la Torre Rangel, Óscar Correas, Antonio Carlos Faulkner, entre otros, que van a identificar la necesidad de que en América Latina se tome una conciencia histórica que permita reconsiderar aquellos puntos que se han estimado difíciles, que se han estimado conflictivos para la región, y la manera en que se tiene que trabajar sobre esta participación del jurista. En todo caso, estas corrientes lo que involucran es conocer el contexto en el cual está trabajando el jurista, en el cual se vive, identificar esos retos y ver de qué manera se está afectando la toma de decisiones y cómo se puede generar bases para esta transformación social. Eso involucra entonces conocer estas normas, principios jurídicos, este razonamiento jurídico, la educación jurídica y la práctica jurídica cotidiana, este núcleo duro del derecho, pero también empezarlo a vincular con corrientes filosóficas que en un momento determinado nos permiten cuestionar este marco institucionalizado y ver sobre posibles vías de actuación. Podemos encontrar la Escuela de Frankfurt, el posmodernismo de Lyotard, el pensamiento de Michel Foucault, de Jacques Derrida, de Edmund Husserl, Max Weber, Federico Nietzsche o Sigmund Freud, que involucran considerar que además del enfoque tradicional del derecho, también podemos encontrar otras categorías de análisis. Precisamente, la crítica jurídica interna trabaja con otro tipo de conceptos como conflicto social, lucha, crisis, fuerza, transformación, poder, política, ideología, dominación, deconstrucción, intereses, entre otros conceptos que en un momento determinado pueden acentuar la necesidad de reflexionar sobre la complejidad en la que está inmerso el derecho, la manera en que el poder de ciertos grupos sociales quiere estar presente en la toma de decisiones y estos aspectos cambiantes que se van a presentar en la toma de decisiones. Hasta este momento encontramos que junto con estas categorías se han identificado distintos conflictos que se pueden presentar entre los individuos, sociedad, empresas, gobierno y universidades. Hasta aquí tenemos un enfoque humano. Sin embargo, si consideramos lo que hemos visto en el siglo XXI en torno a las nuevas tecnologías presentes en la vida diaria de las personas, podríamos atrevernos a cuestionar si es posible identificar otro tipo de conflictos derivados de la implementación de la tecnología en la vida de los individuos. Por ejemplo, identificar qué alcances puede tener la inteligencia artificial en el derecho y cómo lo tendríamos que analizar para poder generar estas transformaciones sociales e identificar aquellos obstáculos que nos impiden crecer como sociedad.
En ese marco podemos identificar que algunas de las aportaciones que ha tenido la tecnología y la inteligencia artificial en el ámbito jurídico lo podemos centrar en la biotecnología, con el nuevo dominio de los procesos biológicos y sus aplicaciones industriales, que permitirán influir sobre la agricultura, la alimentación, salud, la química, entre otros. Además, podemos identificar que hay distintas aplicaciones industriales dentro del sector energético, transportes, telecomunicaciones o entretenimiento, pero también podemos identificar que hay ciertas aportaciones que incluso el doctor Enrique Cáceres ha trabajado en materia de inteligencia artificial para la toma de decisiones. ¿Qué pasa con la decisión judicial en el marco de la inteligencia artificial e incluso el ejercicio profesional? Eso entonces también involucraría ver qué pasa con estos estándares de objetividad y adecuado análisis de la información para la toma de decisiones. Si lo vinculamos con la crítica jurídica interna, lo que tendríamos que explorar es ver qué categorías nos puede aportar las corrientes tradicionales de la filosofía y la crítica jurídica interna para analizar el proceso de incorporación de la tecnología en la vida de las personas y ver qué participación va a tener el derecho. Si trabajamos con categorías como contradicciones, que podemos rastrear desde la Escuela de Frankfurt, podemos identificar qué alcances tiene el trabajo humano en la toma de decisiones contra la inteligencia artificial, hasta qué punto son contradictorios, hasta qué punto es posible lograr una unidad o identificar ventajas y desventajas de cada uno. También podríamos explorar qué implicaciones tiene para la práctica jurídica cotidiana este tipo de tecnologías, si es aliada o representa un peligro para la profesión jurídica. Un debate que valdría la pena continuar resaltando y que estas categorías nos permiten contrastar en un momento dado. Si nos centramos en los estudios críticos del derecho, podemos identificar que la inteligencia artificial conlleva nuevamente nuevos ejes de la crítica a la decisión judicial. Podemos identificar, por ejemplo, la incidencia en la toma de decisiones a nivel legislativo, administrativo y judicial, hasta qué punto se mantiene el status quo, qué es lo que necesitamos para impulsar nuevas transformaciones. Incluso también podríamos identificar qué alcances va a tener la programación de la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Realmente podemos liberarnos de estos prejuicios que Duncan Kennedy aterrizaba en la decisión judicial. Son materias que tendríamos que estar impulsando a través de la crítica y la necesidad de identificar las aportaciones de la tecnología en el ámbito jurídico. Si nos centramos en la crítica jurídica latinoamericana, tendríamos que identificar cuestiones como la credibilidad de la inteligencia artificial, qué implicaciones va a tener las tecnologías en América Latina, realmente va a mejorar la situación de la región o no, y de qué manera. También tendríamos que identificarlo en materia de derechos humanos, hasta qué punto nos puede ayudar a impulsar agendas en materia de derechos humanos o qué tanto nos estaría afectando en la materia. Como se puede ver entonces, estas líneas de la crítica jurídica interna nos presentan distintos ejes de análisis que el jurista requiere considerar en el marco de la irrupción de estas nuevas tecnologías. Y eso también conlleva a ver la participación que va a tener la educación jurídica para fortalecer la enseñanza crítica del derecho, con lo cual pasamos a la tercera y última parte, porque ciertamente tenemos que considerar que la universidad juega un papel crítico, tiene una función crítica y se considera como esta conciencia crítica de la sociedad conforme a lo que ha manejado González Cuevas. Eso involucraría que tendríamos que generar condiciones dentro del aula para cuestionar si realmente los alcances de la tecnología en todo momento son buenos, en todo momento son adecuados y qué se tiene que considerar si en un momento dado se presentan riesgos para la sociedad. Esto entonces involucraría pasar también a otro eje, que sería el
analizar la toma de decisiones a la luz de la nueva tecnología, qué involucraría para el derecho, qué tanto nos ayudaría para alcanzar temas como seguridad jurídica o protección de derechos humanos. Aquí las categorías de la crítica jurídica interna nos pueden ayudar para tener una visión más amplia del tema, y también podríamos trabajar el tema de la transformación social, en la cual el jurista es una parte fundamental para mejorar las condiciones de vida. Tendríamos que identificar qué tiene que hacer el jurista para impulsar el progreso de la ciencia y tecnología, identificar los retos, identificar los riesgos que se presentan y trabajar con este respeto e impulso de los derechos humanos, protección al ambiente y otros seres vivos. Eso significa que tanto en la investigación como en la educación jurídica se tienen que encontrar nuevos ejes y se tiene que actualizar esta visión que se tiene del derecho y su relación con la tecnología. ¿Qué es lo que nos permitiría todo este enfoque? Nos permitiría continuar con el estudio de las corrientes críticas para ver de qué manera pueden sensibilizar al jurista para reflexionar acerca de la presencia de las nuevas tecnologías en el entorno social, el surgimiento de nuevos conflictos y su impacto en la toma de decisiones. Además, tenemos que ver que la educación jurídica tiene que pasar de esta transmisión de ideas de manera crítica para generar una reflexión conjunta entre profesor y alumno para ver qué papel va a desempeñar el jurista y su transformación social. Y en este marco también podemos identificar nuevas líneas de investigación y reflexión a partir de la importancia del desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial, su impacto en el ámbito jurídico, qué retos conllevan, cómo prevenimos los conflictos y en un momento determinado, cómo mejoramos el proceso de toma de decisiones. Por lo anterior, tendríamos que ver que la crítica jurídica requiere ser reconsiderada por parte de la sociedad y de manera concreta dentro de la educación jurídica, para que la institución educativa, profesores y alumnos colaboren en el diseño de planes de estudio, fortalezcan el interés por el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de la irrupción de las nuevas tecnologías y continuar con el cuestionamiento de las ideas aceptadas por la sociedad que en un momento determinado se asumen en torno a los posibles beneficios o riesgos que conlleva la tecnología en el siglo XXI. Con lo anterior podríamos generar bases para la transformación social. Y en esa transformación social, como lo hemos señalado, el jurista desempeña un papel fundamental, porque tenemos que identificar hasta qué punto se reconocen esos intereses presentes en la sociedad, esos riesgos que conlleva el uso de las tecnologías, de qué manera se pueden impulsar en su caso el uso de las tecnologías para nuevos desarrollos tecnológicos, y de esta manera también tendríamos que trabajar un nuevo marco jurídico, tendríamos que identificar nuevas formas de toma de decisiones que permitieran solucionar y prevenir conflictos. Algunas de las fuentes que se han utilizado para la presente conferencia se refieren a la idea de Duncan Kennedy, al enfoque general de Juan Antonio Pérez Lledó, entre otros autores que han trabajado las perspectivas críticas en lo general, como Michel Foucault o Axel Honneth. Agradezco de antemano la valiosa atención. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos a las y los asistentes por estar aquí con nosotros y también agradecemos a las distinguidas, a los distinguidos académicos que han participado con sus ponencias, y sin duda hemos escuchado precisamente del doctor Víctor Manuel Rangel cómo podemos enriquecer el proceso educativo a través de los videos. Y me gustó justo el tema del modelo de la cátedra digital que mencionó y la apreciación de los alumnos. Eso es un tema bastante interesante. También destaco la participación del doctor Rodrigo Marín,
que también nos aborda la parte de la evolución jurídica y cómo lo podemos ver a partir de la pandemia. Estos cambios que se presentaron en materias como civil y mercantil, que sin duda apuntan a que el jurista continúe con el uso de la tecnología en su quehacer cotidiano, y desde luego la participación del doctor Walter Arellano en torno a la perspectiva jurídica y el MOOC. También agradezco el apoyo que nos brindó la doctora Pati Olvera para la presentación. Muchas gracias a una distinguida académica a quien le tengo aprecio, al igual que al doctor Enrique Cáceres, a quien le tengo una especial admiración por el excelente trabajo que ha realizado y que sin duda motiva mucho a seguir adelante. Muchas gracias. Procedemos entonces con el espacio de preguntas y respuestas. Tenemos aquí algunos comentarios de Agustín Eduardo Carrillo Suárez. Comenta justo en torno a la supuesta neutralidad judicial legislativa, y agregaría en virtud de que las normas en cualquier congreso las construyen las mayorías legislativas en colaboración con el Ejecutivo, salvo cuando no se tienen las mayorías. Efectivamente, un tema que también desde el realismo jurídico lo han abordado Roscoe Pound en concreto, que dice, hay intereses que están presentes en materia política, en social, no los crea el derecho, sin embargo sí se van a ver reflejados al momento de crear una norma, porque ahí es donde vamos a ver por qué privilegia una perspectiva sobre otra, ¿no? Entonces es interesante también el comentario que nos arroja, y también quisiera destacar el otro comentario que nos comparte Agustín Eduardo Carrillo Suárez en torno a el tema de cómo están los juzgadores que se ciñen a la norma, y que en la Corte Suprema se tiene la potestad de interpretar el orden jurídico. Sí, justamente por eso es de que cuando se revisan los ejercicios académicos que hacen desde los estudios críticos del derecho, a veces se centran en la Corte Suprema de Estados Unidos, porque al parecer también tienen esta amplitud de interpretación que en un momento dado no va a estar tan presente en los tribunales, ¿no?, de primera instancia. Entonces es un tema que también valdría la pena explorar, porque ahí incluso si hablamos de términos de ideología, podríamos ver qué tanto está presente en primera instancia y por qué a veces se acentúa un poco más en Cortes Supremas, ¿no? Entonces son interesantes también estos enfoques que nos has compartido. Muchas gracias. Y justo no sé si alguien más quisiera hacer un comentario. Doctor Enrique Cáceres, no sé si quisiera hacer uso de la voz. Muchísimas gracias, Ivonne. Pues muy interesante la mesa. Desafortunadamente no pude estar toda por compromisos, tuve que pasar unas cosas en dirección, pero sí alcancé a escuchar algunas cosas. Me pareció muy interesante este debate acerca de si los legisladores y los jueces pueden tomar decisiones sin ningún tipo de elementos externos al derecho. Últimamente está ocurriendo algo muy interesante que ha puesto de relieve prácticamente Brian Leiter en su teoría de la naturalización de la teoría del derecho, donde nos dice que los realistas americanos tenían razón. Lo que pasa es que el tipo de psicología que tenían en aquel entonces era insuficiente para dar cuenta de muchos de los fenómenos que ocurren. Creo que el realismo americano en algún sentido se exageraban tal vez por estas razones, esta idea de que lo que desayunes incide en tu toma de decisiones. Se hicieron algunos experimentos, dieron algunos resultados, fueron criticados metodológicamente, etc. Una de las tesis que últimamente me está interesando mucho y que estoy desarrollando a partir de un proyecto PAPID que hice junto con el Centro de Ciencias de la Complejidad tiene que ver con la identificación del universo de variables que operan a distintas escalas y que hacen que la decisión final emerja de la interacción de todas esas variables. En la investigación que hicimos un dataset a partir de metadatos, edad, tiempo de trabajo en el Poder Judicial, etc. En el caso de jueces, una muestra tomó en cuenta jueces, otra estudiantes de posgrado. Lo que hicimos fue aplicar algunos instrumentos psicométricos. Uno de ellos fue fundamentos morales. Otro de ellos, conocido como IRI, lo que permite es medir la capacidad que tiene alguien de aplicar lo que se llama teoría de la mente, que es decir, generarte un modelo mental del otro para comprender qué está pasando.
tomamos pruebas electroencefalográficas y electrodérmicas, y ellos tenían que responder una serie de cuestiones mientras estaban haciendo la tarea, se estaban haciendo los registros, y tenían que ver con cómo resuelven problemas de ponderación entre derecho y moral. Al final les preguntábamos cuáles eran las razones por las cuales ellos habían decidido como habían decidido. Y lo que surgió es que efectivamente no puedes jugar a que puedes aislar solamente un módulo técnico del modelo mental del operador jurídico de todas las demás variables cognitivas que están involucradas ahí. No se puede. Pudimos ver, por ejemplo, que aún en los que se calificaban como positivistas más radicales, hay activación cerebral y activación electrodérmica en zonas que están vinculadas con la decisión moral, segundos o microsegundos antes de la manifestación de la toma de decisión supuestamente jurídica. Una parte muy interesante del proyecto es que al final nos dimos cuenta de que había muchas variables que no habíamos contemplado originalmente y que surgían al momento de la toma de decisión. Uno de los jueces contestaba a una de las dilemas que planteábamos, consistía en lo siguiente: imagina que, supón que hay una señora que está con sus hijas en un segundo piso y tiene un bebé. Al primer piso entran unos sicarios. Ella sabe que si suben, la van a matar a ella y a todos sus hijos. Para evitar que los alerte con su llanto el bebé, termina asfixiándolo. La pregunta moral: ¿actuó bien o actuó mal? Y después la pregunta jurídica: ¿sancionas o no sancionas? La respuesta jurídica de uno de ellos fue muy interesante, porque lo que nos dijo fue: híjole, doctor, si usted me hubiera preguntado esto hace 2 años, yo le diría que no lo sanciono, no la hubiera sancionado, pero tengo un niño de 2 años y la verdad es que la paternidad me ha cambiado y ahora sí lo sancionaría. El mismo agente, conociendo el mismo derecho positivo, en una evolución de sus teorías implícitas derivadas de su experiencia de vida, decidía diferente. Y hace poco, fuera del experimento, en la conferencia que tuvimos la semana pasada, organizada por la doctora López Olvera, un querido colega del instituto que fue agente del Ministerio Público nos contaba que su primer caso fue un caso de violación y que entonces su reacción emocional era absolutamente vengativa y voy a ver cómo hago para echarle todos los años de prisión posibles a este sujeto, etc. Pero que con el paso de los años se empezó a modular eso y entonces empezó a ver fría y técnicamente los casos antes de darle paso a su reacción emocional. En este caso se repite lo mismo que con el juez anterior. Incluso aquí podemos explicarlo a niveles de carácter neurológico. En una primera etapa tiene una reacción a nivel límbico, ¿sabes? Ahí está metida la amígdala, etcétera. Y el equilibrio córtico-límbico, el córtex en las zonas prefrontales es el que se encarga de la normatividad social, pero también de la modulación de los impulsos, pues tenía un papel más o menos modesto, que se fue incrementando con el tiempo de tal suerte que el equilibrio córtico-límbico hizo que la reacción límbica original fuera controlada por la reacción cortical, donde supuestamente debe haber tenido un impacto la formación en el modelo mental de este operador jurídico, el conocimiento del derecho positivo y la teoría del delito. Volvemos a ver una vez más que en un mismo sujeto, en un mismo agente, con el mismo conocimiento del Código Penal, el mismo conocimiento de la teoría del delito, sus teorías implícitas obedecen a un proceso dinámico, y que ese proceso dinámico implica que otras variables de muchas otras clases son las que inciden en la manera en la que procesamos y en última instancia podemos decir, son todas esas variables las que a través de los agentes deciden lo que cuenta como derecho y cómo no, y lo que no. Es decir, no podemos ignorar que son los agentes cognitivos, que muchos procesos que escapan al nivel consciente, es más, la mayor parte, y ese es uno de los fenómenos que en este momento estamos analizando. A diferencia de los realistas americanos, no estoy pensando únicamente en jueces como individuales. ¿Por qué? Porque la dinámica de cualquiera de nosotros como agentes cognitivos
es determinado a través de una dinámica codependiente con el resto de los agentes con los que interactuamos, con la presión de la cultura organizacional en la que estamos trabajando, con los mecanismos de estímulos que provienen de la interacción institucional, más otras muchísimas variables que tenemos que analizar. La pregunta es entonces, si ya sabemos que esto es así, ¿qué tipo de enseñanza alternativa debemos tener? Quienes conocen perfectamente o quienes hacen desvío de recursos, lavado de dinero, no tienen ningún problema con el conocimiento técnico del derecho. El problema está en otro lado. El problema está entonces en los módulos vinculados con su actitud prosocial. Si no aprendemos que hay que atacar todas, identificar primero y después atacar todas esas variables para inducir las salidas conductuales que queremos, y si no generamos nuevas teorías que sean operacionalizables, que dejen de estar flotando en la metafísica de la dogmática, sucede algo tan importante como que no podremos incidir en la construcción social de la realidad de tal suerte que haga emerger la eficacia normativa y las dinámicas que esperaríamos del derecho. Seguiremos formándonos de manera silvestre, arrojados a las instituciones, a las dispraxis y a la corrupción. Porque otra de las cosas graves, y lo podemos ver hasta en los niveles más altos, el derecho no está constriñendo cognitivamente. Un ministro renuncia olímpicamente a pesar, ministro, no puedo decir que no conozca el derecho, renuncia olímpicamente a pesar de que la Constitución diga que solo puede ser por causa grave. El derecho no generó ahí un constreñimiento cognitivo de su salida conductual. Esos son el tipo de fenómenos que ya no pueden seguir ocurriendo y que solamente tienen sentido en una enseñanza del derecho que hoy día pues ya no opera. Tenemos que, una vez más, reinventar todo desde un punto cero. Y me parece que Jazmín quería hacer alguna intervención. Por favor, Jazmín. Sí, muchísimas gracias, doctor. Con la venia de nuestra moderadora, querida doctora, qué gusto. Justo todo lo que acaba de mencionar, creo que debemos analizarlo también a la luz de los juicios orales. En materia penal ya estamos muy involucrados, pero en materia civil y familiar, justo con este nuevo código, bueno, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que máximo se implementará en abril de 2027, es todo un reto, porque creo que debemos tomar en consideración todas estas aristas de la inmediación, justo lo que usted platicaba, ¿no? Por supuesto, de cognición corporizada. No es lo mismo estar dentro de un juzgado que en simuladores, que es lo máximo que llegamos a tener, incluso en la facultad, en el mejor de los casos, porque hay facultades que ni siquiera tienen sala de juicios orales en simulacro, ¿no? Y por supuesto, nadie habla en la cátedra de las emociones. ¿Cuánto implican estos procesos fisiológicos, las emociones y mucho más allá afuera en un mundo que va a ser enteramente oral? ¿Qué importancia tienen estas emociones, no? Entonces, sí me gustaría que platicáramos de eso, doctor. No, pues, lo que me trajiste a colación fue una anécdota cuando trabajaba yo con una investigación, un primer proyecto de inteligencia artificial con jueces de Tabasco. Entonces, cuando platicabas con jueces de primera instancia, se quejaban mucho de cómo los jueces de segunda instancia revocaban sus decisiones. Y lo que te decían ellos es que ellos no vieron al niño. Ellos no estuvieron viendo las actitudes del niño a favor de la mamá o a favor del papá. Ellos no vivieron ese contexto y por lo tanto no se percataron de la dinámica familiar y donde era evidente que emocionalmente iba a ser mejor para el niño. Cuando esto llega a segunda instancia, todo eso desaparece. Entonces lo que hacen en el Tribunal Superior simplemente es, con base en la aplicación estricta del derecho, sin haber visto toda esa dinámica, muy anclados en las teorías implícitas que incorporamos a partir de una mala interpretación del positivismo, de un positivismo radical, absurdo, entonces lo que hacen es simplemente revocar las decisiones que tomamos en primera instancia. Es exactamente lo que estás diciendo, aunque no querramos, los jueces de primera instancia, en un contexto situacional, en un contexto institucional generado por las propiedades constitutivas del derecho,
están involucrados en una dinámica fuertemente emocional. Y cuando pasa a la segunda instancia, todo eso desaparece. Entonces los jueces de primera instancia dicen, es que no entiendo, no se están dando cuenta que están perjudicando al menor, porque lo están viendo desde un punto de vista totalmente, vamos a llamarlo ahora sí, totalmente cortical. No están involucrando todos los elementos emocionales, ni la lectura de mente con los niños, ni toda la comunicación y la dinámica del sistema espejal, nada de eso está ocurriendo ahí. Entonces sí, tienes toda la razón, y más ahora con las reformas en materia de familia, todo eso deberíamos estarlo estudiando, porque luego hacemos reformas sin haber tomado en cuenta las propiedades cognitivas de los agentes, pensando que son algo así como robots de trabajo inferencial frío, y cometemos barbaridad y media que podemos ver en los juicios orales, donde los jueces se quejan de audiencia tras audiencia tras audiencia tras audiencia, sin tiempo de procesamiento de la información. Cuando a alguno le pregunto que he estado en los dos sistemas, ¿qué me puede decir al respecto? Me dicen, uno me dijo, fue muy sintomático, bueno, yo antes me regresaba en mi coche, ya después de mi jornada laboral, pensando, ¿y cómo le hago para resolver este caso? Déjame ver qué podría hacer. Y hoy me regreso y de repente viene una situación, una especie de flashback, y digo, ¿cómo se me pasó eso? ¿Cómo no me di cuenta de eso? Pues el agotamiento cognitivo de los jueces nunca se toma en cuenta. Que sin darse cuenta están metiendo elementos que estuvieron involucrando sus modelos mentales en casos de la misma especie, pero no el mismo caso, y sin darse cuenta se están activando estructuras que son el resultado de la forma en la que se ha generado una dinámica relativamente adaptativa, y entonces están decidiendo en función de machotes mentales. Entonces, sí, efectivamente, ya no podemos ignorar las emociones, pero hay un dato muy importante: no podemos estar hablando de emociones únicamente como sería una facultad de psicología. Los textos legales, de una u otra manera, activan procesos cognitivos que involucran las emociones. De hecho, lo que le da sentido al derecho tiene que ver con un sustrato emocional. ¿Qué es lo que no quieres que le cause sufrimiento a los demás? ¿Qué es lo que quieres tú que termine en una decisión justa? Y todo eso está involucrando emociones. El derecho positivo dispara emociones, pero no podemos ignorar que esas emociones están ligadas a nuestro discurso técnico, a nuestros conceptos, a lo que el derecho establece, más allá de lo que implica el estudio de las emociones de manera basal, independientemente del derecho. Pero sí creo que se abre un espacio muy interesante que de alguna manera, igual que como dice Brian Leiter, puede recuperar algunas de las aportaciones de los realistas americanos, pero que desde luego también se vincularía o quedaría, creo que, comprendido dentro de la propuesta del realismo jurídico o del constructivismo jurídico, que en algún sentido es consistente con las tesis conceptuales del realismo jurídico escandinavo, que de alguna manera incluyen también los supuestos del realismo jurídico americano, solo que ahora naturalizado con ciencias cognitivas y con ciencias de la complejidad y otro tipo de cosas. Ahí queda también la teoría jurídica convencional, porque forma parte de nuestros modelos mentales. No queda excluida, pero la consideramos desde un enfoque diferente. Eso es lo que podría comentarles. Muchas gracias, doctor. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con usted. Tomé varias notas porque efectivamente creo que un problema del realismo jurídico, como usted lo comentó, fue que exageraban mucho. Y también metodológicamente, tanto el realismo como los LS, siento que no aterrizaban bien sus posturas, ¿no? Como que daban buenas líneas, pero no sabían cómo aterrizarla, ¿no? Caso Duncan Kennedy con libertad y restricción en la decisión judicial, no utiliza bien la fenomenología y no parte de estudios como el que usted tiene para identificar qué factores adicionales inciden en la toma de decisiones. Entonces, por eso siempre he dado mucho seguimiento a las aportaciones que nos hace desde la investigación jurídica, doctor, porque creo que ahí podemos encontrar, ¿no?, algunos de los elementos que hace falta considerar, por ejemplo, emociones, por ejemplo, factores extrajurídicos, la parte cognitiva, que requieren ser analizados para ver cómo inciden en la toma de decisiones y además cómo también se tiene que retomar
para la educación jurídica, porque efectivamente si lo vemos, estamos muy centrados, o bueno, lo que he visto de los alumnos, muy centrados en que se aprendan la norma X, pero ya no dan un paso más allá a qué sucede más allá de la norma, ¿no? Entonces eso los aleja de la realidad y nos exponemos a los problemas que usted ya ha dicho, doctor, justamente de que se enfrenten a una práctica que no es del todo correcta, y ahí es donde tanto la investigación como la educación jurídica requieren una revisión, y en ese sentido todas las aportaciones que han realizado con el equipo de usted, doctor, y de distinguidos académicos que han estado presentes en el Congreso, creo que nos pueden ayudar para encontrar nuevos horizontes hacia dónde tenemos que dirigir la educación jurídica, ¿no? Entonces, sí me parece muy interesante, incluso también en las emociones en la argumentación jurídica, porque a veces creo que hace falta ver de qué manera los incorporamos, pero adecuadamente, justo sin llegar a caer en el psicologismo, ¿no? Pero saber que es un elemento que puede ser considerado, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo podemos trabajar? Entonces, creo que hay muchas líneas de acción, de investigación que se requieren tomar en cuenta, ¿no? Y en ese sentido, hace falta, como juristas, es una motivación para continuar, ¿no? Con estas reflexiones. Sí, yo cerraría quizá citando a Damasio, dice, cuando decidimos, decidimos con todo el cuerpo. Y otra cosa, la gente que no tiene involucramiento emocional es un problema psicológico. Para decidir, no puede decidir, porque está gravitando en este lado, en este lado el pasto es más verde, se vuelve al otro, no, de este lado el pasto es más verde, se vuelve al otro, y en cada caso se está dando razones y razones y razones, y como no tiene anclaje emocional no puede decidir. Entonces el razonador sin emociones es psicológicamente patológico. No existe. Exacto, y entonces justo ahí es donde tenemos que ver de qué manera entonces lo podemos utilizar para este análisis de la decisión y tener incluso otro enfoque del juez, porque algunos modelos se basan en algo puramente racional, y entonces ahí es donde sí es racional, pero también hay que ver esta parte, ¿no? Emocional, qué tanto la necesitamos considerar. Entonces, No sé, me parece que teníamos, ¿se agotaron todos los ponentes de nuestra mesa? sí, así Ok. es, doctor. Y no sé si alguien quiera... ¿Alguien que quiera agregar algo más? Están el doctor Víctor Manuel Rangel y la doctora Carla Yadira Cano también, doctor. Ok, por favor, adelante. Pues no, pues básicamente lo que están comentando ahorita pues está muy interesante, la verdad. Efectivamente, pues yo coincido con mucho de lo que se está diciendo, del tema de que somos seres cognitivos. Diría pues hasta los profesores, ¿no? De repente somos seres cognitivos que trabajamos a veces bajo cierta presión, bajo ciertas, ¿no? La influencia de ciertas emociones. Y bueno, pues ahí tenemos que seguir un poquito el camino. Y pues ya nada más para concluir, doctor Enrique Cáceres, a la doctora Carmen Patricia López Olvera, igualmente a la doctora Ivonne Georgina, pues agradecerles la oportunidad de participar el día de hoy, de poder exponer por ahí un trabajo que hemos estado realizando, precisamente con la licenciada Carla Yadira, y pues igualmente, como ya desde hace algunos años, pues aquí las puertas de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán pues están abiertas para todos ustedes. Muchas gracias. Igualmente mucho éxito para el resto del Congreso. Aquí estaremos escuchando con mucho gusto. Al contrario, muchas gracias para ti, Víctor Manuel. Muy interesante tu ponencia y creo que esta idea de las microenseñanzas también se puede conectar con la promoción emocional. Tendríamos que trabajar en ese sentido también. No sé si hay algún... adelante, Ivonne, por favor. Tenemos una pregunta también para la doctora Ivonne. Adelante, sí, por Parte de favor. la doctora Jazmín Cardona. Sí, querida doctora, muchas gracias, Pati. Justo leía el título de tu ponencia y se me vino a la mente, sin duda alguna, ya que hablas de perspectivas, pues mis líneas de investigación y además los temas que veo en la facultad, cómo dentro de estas dinámicas de enseñanza del derecho e incluso dentro de estas dinámicas de metodología jurídica para la investigación,
¿Cómo incorporamos estos retos de perspectiva de género, de perspectiva de infancia y hoy muy, muy nueva, perspectiva de los adultos mayores, y también de discapacidad, ¿no? Todo esto me parece que es un reto precioso porque nos habla de humanismo, porque nos habla de una incorporación de un modelo de derechos humanos, pero ¿cómo las incorporamos, querida doctora? Muy bien, muchas gracias, querida doctora. Un gusto que nos hayas acompañado en esta mesa. Todo mi reconocimiento. Estuve en la mesa anterior y me gustó también tu participación. Y retomando la pregunta, perspectiva de género, y después parto con infancia y personas de tercera edad. Aquí creo que es conveniente salirnos un poco hacia el enfoque sociológico, y voy a tomar un poco de lo que chequé de Roscoe Pound. Hay que salirnos un poco más hacia el enfoque sociológico, porque si lo vemos en la norma nada más nos dice un enunciado normativo y ya está. Pero cuando nos salimos al enfoque sociológico, lo que vamos a ver es cuál es la perspectiva, cuál es el interés que te representan mujeres, y lo ampliamos. Personas de tercera edad a la niñez. Con la niñez creo que va a ser un poco más difícil porque no tienen esta participación política, pero sí por lo menos con mujeres y con personas de tercera edad. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus anhelos? Entonces, son cuestiones que solamente las vamos a poder conocer en la medida en que les abramos estos foros, en la medida en que como académicos, como legisladores, ¿no?, como empresas, se acerquen hacia los grupos. Porque ahí es donde vamos a conocer cuáles son esos anhelos que tienen y de qué manera o están reconocidos en la norma, que en la mayoría de los casos es negativa la respuesta, pero si en caso de que no estén reconocidos sus intereses, sus anhelos o sus temores, ¿qué es lo que entonces tenemos que cambiar, ¿no? A nivel de administración pública, a nivel de decisión judicial o a nivel legislativo. Entonces, en la medida en que nos acerquemos a esos grupos involucrados, podemos tener esa visión. ¿Qué involucraría justo para la educación jurídica? Bueno, tal vez no tenemos estos enfoques, o bueno, por lo menos no, a mí no me las enseñaron, ¿no? Después los tuve que ir aprendiendo, pero sí es empezar a sensibilizarnos en torno a textos sociológicos, incluso con textos jurídicos. También se puede trabajar con lo que igual Duncan Kennedy en la parte de la propuesta educativa decía: vamos a hacer una relectura de textos. Una relectura de textos donde tenemos que ver por qué no está presente un interés en un momento dado, ¿no? Entonces, y ahí con la crítica feminista, Catherine McKinnon te va a decir: realmente estuvo presente la voz de la mujer al momento de que aprobaste una ley, no sé, de transparencia, una ley vinculada con libertad de comercio. Casi nunca está la perspectiva femenina. Entonces, con la relectura de textos es otro segunda propuesta donde podemos ver, ok, qué tanto está una visión que solamente favorece a un grupo y no a los otros. En este caso, los otros, ¿no? ¿Qué tanto se está dejando afuera la visión de la mujer? ¿Qué tanto se está dejando fuera la visión de tercera edad? ¿Y qué tanto se está dejando fuera a los niños? Es un trabajo que igualmente requeriría un enfoque multi y de manera inter y transdisciplinario, porque a veces nuestra visión del jurista es análisis normativo y listo, pero sí tenemos que ver hasta qué punto ampliamos horizontes para ver qué posturas, qué vivencias, qué perspectivas no se han reconocido en la norma y falta por reconocer. Entonces, esto hace que el trabajo del jurista sea dinámico, porque nunca vamos a tener como un derecho acabado. Siempre vamos a encontrar nuevas perspectivas, y eso es en la medida en que nos acerquemos con los grupos involucrados y ante la dificultad, bueno, hacer una relectura de textos para ver hasta qué punto de lo que sabemos, de lo que conocemos, si están tomando en consideración a ciertos grupos sociales o qué tanto los están omitiendo. Y ahí es donde podemos generar una participación más activa del jurista, de estudiantes, de profesores, ¿no?, para tratar de generar esos cambios. Doctora, no sé si me haya explicado con esta breve intervención. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. Qué amable. No, al contrario, doctora, muchas gracias. Y aprovechando justo el uso de la palabra, también en una breve pregunta, quisiera, aprovechando esta interacción que se tiene que hacer entre los sectores involucrados, quisiera preguntarle al doctor Víctor Manuel Rangel, cuando hace usted los videos, si usted también consideraría la importancia de incorporar
alumnos para trabajar contenidos o si tiene algún proyecto en ese sentido. Sí, de hecho, la licenciada Carla Yadira, que es coautora de esta ponencia, ella originalmente era mi adjunta cuando en una parte de este proceso de elaborar estos videos. Sí se tiene un proyecto de seguirlos trabajando. Ahorita el siguiente paso, por ejemplo, sería incorporar contenido, incorporarlos como videos interactivos H5P, ya sea con algún tipo de cuestionario, o incluso incorporarlos a efectos de resolver algún caso práctico y toda esta cuestión. Para esto, pues, esto implica un trabajo muy importante. De hecho, diría que pues este proceso lleva ahorita 2 años. Desde que empezamos, desde las presentaciones de PowerPoint, redactar los guiones y luego el proceso de convertirlos a formato de video. Entonces, aquí ayudaría mucho o ayuda mucho, como en el caso de Yadira, pues la intervención de los alumnos, ¿no? Desde luego con la supervisión en este caso mía, porque pues a ellos todavía en la parte de contenido pues les hace falta pues un poquito ahí, ¿no? Pero sí es un proceso bastante importante, ¿no? Que tenemos todavía ahí, pues yo diría de un par de años más de seguir puliendo esto en una materia en particular, que es práctica forense de amparo. También existe la idea de hacer la misma técnica con la materia de teoría jurídica contemporánea para poder lograr explicar conceptos o teorías como las que usted acaba de explicar, ¿no? Precisamente ya para nivel, que ahí la lógica pues debe de cambiar porque es para efecto de maestría, ¿no? Entonces, igualmente, por la cantidad de trabajo, yo creo que a los alumnos les ayudaría mucho que videos que ellos produzcan puedan ser incorporados a esta cuestión, ¿no? Además, de forma institucional, para que no haya de que el maestro me puso a hacer mi chamba, ¿no? Entonces, pero sí, profesor. Muchas gracias, doctor. Justo creo que es interesante también esa participación y la manera en que también, ¿no? Se busca que de manera institucional se puedan incorporar los alumnos y con lo que hemos platicado en este interesante congreso, el ver otras formas de evaluación, el ver otras formas de trabajo, que siempre que siempre motiva, ¿no? Tanto a profesores como alumnos, de que podemos hacer algo más que el tradicional examen, ¿no? Entonces me parece muy interesante la propuesta. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más quiera hacer comentarios. Creo que teníamos algunas observaciones en el chat de psicología jurídica, sociología jurídica, argumentos e indagación testimonial que nos formula José Domingo Mejía y Francisco Gil Peralta. Doctor Víctor Manuel, quería hacer un comentario adicional, ¿no? Perfecto. Lo que podemos obtener de ahí, de alcance abstracto y general, es el reporte metodológico para que se pueda replicar. Yo te invitaría, Víctor, a que en algún momento generaras un reporte metodológico para que esa parte que han desarrollado, que puede ser adaptada para otras asignaturas y otras áreas, pudiera aprovecharse de la experiencia que ustedes tuvieron y se podría enriquecer, como siempre sucede cuando tienes que hacer adaptaciones de un marco teórico, con el producto también de adaptaciones metodológicas para otras áreas del conocimiento, pero basados básicamente en todo el esfuerzo que han realizado ustedes. Claro que sí, doctor. Ya tomé nota de esta cuestión. Por supuesto, ya mandamos la ponencia escrita también con este contenido, pero desde luego yo lo tomo para trabajarlo y pues tenerlo en breve, lo más pronto posible. Por ahí hay algún libro en el que soy coautor y viene esta explicación, pero es como un libro muy largo. Entonces, a lo mejor teniendo un reporte, como usted dice, concretito, puede funcionar bastante bien, así que lo vamos a trabajar, por supuesto. Y pues agradecerles a todos ustedes por esta muy rica mesa con tantos intercambios en la que lo que generamos, que es el objetivo de estos congresos, conocimiento colectivo, aprendizaje colectivo, y especialmente Ivonne por su muy acertada moderación. Muchísimas gracias. Y